A ver, imaginemos por un momento la acción de mirar a través de un telescopio de altísima potencia. Lo normal, lo que nuestra mente espera encontrar ahí, es la danza silenciosa y majestuosa de las galaxias. Claro, el vacío perfecto. Exacto. Esperamos ver un vacío prístino, unas ecuaciones matemáticas precisas dictando el movimiento de planetas, de estrellas, en una especie de mecanismo de relojería gigantesco. Algo limpio y, bueno, inalcanzable. Sí, esa es la visión clásica. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué ocurriría si al asomarnos a esa lente, en lugar de un silencio sepulcral, escucháramos un latido? Y ojo, no un latido rítmico y vital, sino uno enfermo, un latido agónico. Ostras, es que solo imaginarlo ya pone los pelos de punta. Totalmente. Pues hoy la misión de esta inmersión profunda es precisamente cambiar por completo ese paradigma visual y conceptual que tenemos del cosmos. Vamos a acercarnos a una obra extraída de la fuente que conocemos simplemente como texto. Es un poema extremadamente denso titulado Muerto Vivo. Un título que ya es una declaración de intenciones, desde luego. Ya te digo. La propuesta que hace es brutal. Nos invita a observar el universo no como una máquina perfecta, sino como un organismo biológico, un cuerpo dolorido y en pleno proceso de putrefacción. Es un enfoque que de verdad desde la primera línea destroza cualquier zona de confort intelectual. Quienes busquen en la astronomía o en la poesía cósmica un refugio de orden y belleza, pues van a chocar de frente contra un muro visceral. Sí, aquí no hay consuelo posible. Ninguno. Muerto Vivo es un texto que exige ser diseccionado con la misma frialdad con la que un forense examina un cadáver, básicamente porque desafía simultáneamente nuestra comprensión tradicional de la biología, la física cuántica y, al final, la filosofía del propio vacío. Madre mía. O sea, no es una lectura agradable, las cosas como son, pero es un triunfo absoluto en su forma de entrelazar el terror existencial con la inmensidad del espacio. Y lo que resulta verdaderamente hipnótico, al menos para mí, es la precisión quirúrgica del lenguaje. O sea, es una de esas raras obras donde no hay ni un solo adjetivo puesto por capricho. Cada palabra tiene una densidad gravitacional propia. Totalmente de acuerdo. Es que está todo diseñado para arrastrarnos a esa visión aterradora. Y bueno, antes de sumergirnos en la materia, cabe destacar que nuestro análisis se va a centrar en desgranar la maquinaria interna de estas ideas, manteniendo siempre el foco en cómo operan estos conceptos a escala universal, claro, para que cada persona que nos acompañe hoy pueda sacar sus propias conclusiones filosóficas. Y es que mantener una postura analítica es fundamental aquí. El texto juega constantemente a subvertir lo sagrado. Ajá. Utiliza toda esta terminología de lo divino y de lo puro y literalmente la arrastra por el fango de lo orgánico y lo descompuesto. Y lo hace con una autoridad que, sinceramente, casi asusta. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el propio título ya nos da una bofetada. Muerto vivo. Plantea un oxímoron físico brutal. No sugiere la típica idea folclórica de un zombi de película, sino un estado cosmológico del ser. Exacto. Es algo a una escala incomprensible. Y esa premisa aterriza de inmediato con una materialidad innegable al inicio de la obra. Leo textualmente. Describe un latido entrecortado, un eco monstruoso, menstruado y carnoso, que fluye por las venas de un éter entumecido. O sea, la primera hostia a nuestra razón es convertir el espacio exterior en pura carne. Lo fascinante aquí es el nivel de agresión conceptual hacia las bases mismas de la ciencia clásica, asumiendo que quienes nos escuchan conocen de sobra la concepción clásica del éter, como ese quinto elemento aristotélico. Claro, esa sustancia perfecta, ¿no? Eso es, esa sustancia divina, incorruptible, que supuestamente llenaba el vacío del universo. Pues el autor toma esa base cultural y la profana por completo. No se molesta en negar el éter, sino que lo infecta. Uf, qué buena forma de verlo. Lo infecta. Literalmente, lo describe como entumecido y, lo que es peor, le otorga venas. Al hacer esto, el vacío deja de ser un espacio geométrico limpio y pasa a ser tejido biológico. Claro, le quita toda la asepsia de golpe. Al asimilar esa imagen, la analogía que surge de forma natural no tiene nada que ver con la astrofísica tradicional. Es como si todo el universo observable fuera el interior de un leviatán enfermo. ¡Qué imagen tan perturbadora!
Es que lo es, como si estuviéramos navegando por el sistema circulatorio de una bestia aletargada, donde la sangre es tan espesa que apenas puede avanzar. Ese latido entrecortado nos habla de un sistema que está al borde del colapso total. Sí, que está luchando agónicamente por mantener una pulsación. Exacto, una pulsación que ya no es rítmica sino desesperada. Y detengámonos en la elección léxica más incómoda de esa sección. Menstruado y carnoso. O sea, esto elimina de un plumazo cualquier noción de creación divina o de una génesis estelar hermosa. Desde luego, es muy crudo. Biológicamente, la menstruación representa el desprendimiento de un tejido orgánico preparado para albergar vida, pero cuando esa vida no se materializa, es el desecho de un ciclo reproductivo que no ha culminado. Ya veo por dónde vas. Al aplicar este concepto exacto a la totalidad del cosmos, el poema diagnostica al universo con una infertilidad crónica. Es un ciclo reproductivo fallido a escala cósmica. Es una barbaridad de concepto. O sea, en lugar de un universo que se expande creando nuevas galaxias y sistemas solares llenos de potencial y de luz, lo que tenemos es un cosmos que sangra su propia incapacidad de generar vida. ¿Eso es? Es un universo que descarta su propio revestimiento interno, porque, sencillamente, no hay futuro que gestar. ¡Qué fuerte! Exactamente. Se reduce la inmensidad de la creación a un simple despojo carnoso que no canta con la mítica armonía de las esferas de la que hablaban los clásicos. No, aquí emite un eco monstruoso. Convierte la expansión del universo en un gemido de dolor orgánico. Tal cual. Pero claro, si partimos de esta base donde el macrocosmos es un cuerpo enfermo y fracasado, la mente inevitablemente viaja hacia lo micro, ¿no? Lógico. Si este éter venoso es el sistema circulatorio, pues, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? ¿Qué pasa con las unidades fundamentales que componen este cuerpo moribundo? Me refiero a las estrellas y los átomos. Las células de este gran cuerpo. Eso es. Biológicamente, si un cuerpo entra en un fallo sistémico de esta magnitud, las células entran en pánico. Y el poema recoge ese testigo de forma impecable. Nos describe estrellas que, cito, se distancian en agonía, átomos quebrados que se separan y que en un giro grotesco se regurgitan a sí mismos. Si conectamos esto con el panorama general de la astrofísica moderna, lo que el autor está haciendo es una traducción somática de la entropía. Una traducción somática. Explica eso un poco más. A ver, sabemos que el universo tiende al desorden, que las galaxias se separan y que la energía térmica se disipa con el tiempo. Pero la física nos lo cuenta como un proceso frío, inerte e inevitable. Son solo matemáticas. Ya, números en una pizarra. Exacto. El poema, sin embargo, comete la osadía de dotar de un sistema nervioso a la materia. La separación de los átomos quebrados no es un simple decaimiento radioactivo o una pérdida de enlaces químicos. Es una tortura consciente. Precisamente. Y ahí es donde me surge una barrera que quiero que me ayudes a derribar. Porque normalmente, cuando imaginamos el fin de una estrella, pensamos en una supernova. Que es un evento violento, sí, pero es limpio. Es una explosión, luz y luego polvo estelar. Una muerte gloriosa, digamos. Claro. O pensamos en estrellas que simplemente se enfrían hasta apagarse lentamente. Pero aquí el autor elige una palabra repulsiva, regurgitan. Las estrellas y los átomos se regurgitan a sí mismos. Es una elección muy específica. Mucho. ¿Por qué utilizar la metáfora del vómito, de la regurgitación, en lugar de una simple desintegración? ¿Es esto una especie de digestión cósmica que ha salido mal? Es una pregunta clave, porque la palabra regurgitar cambia por completo la física del poema. Una explosión, como bien dices, es direccional y definitiva. Te expandes, te destruyes y terminas. Te liberas, en cierto modo. Eso es. Pero la regurgitación implica un bucle. Implica un rechazo violento de algo que no puedes digerir. Al regurgitarte a ti mismo, significa que no puedes escapar de tu propia materia. Estás atrapado. ¡Qué agobio! Sí. La materia en este poema no tiene el privilegio de desaparecer limpiamente. Intenta expulsar su propio dolor, su propia esencia envenenada, solo para verse obligada a tragarla de nuevo en un ciclo de náusea perpetua. ¿O sea que no se les concede la piedad de la aniquilación rápida? Ninguna piedad. La materia está sufriendo su propio desmembramiento de manera lúcida, repitiendo el proceso una y otra vez. Se distancian, sí, pero en agonía. Es como si el espacio que crece entre las estrellas fuera tejido que se estira hasta desgarrarse, doliendo en cada milímetro de expansión.
Es la forma más oscura de mirar la expansión acelerada del universo. No se están alejando hacia la libertad del vacío, están siendo descuartizadas por él, experimentando la fractura de cada átomo como un trauma físico insoportable. Tela. Pero a ver, si nos mantenemos fieles a la analogía biológica que el propio texto nos impone, sabemos que ningún sistema nervioso puede soportar un nivel de agonía y pánico infinitos. El cuerpo tiene sus límites. Exacto. Llega un momento crítico en el que el cuerpo físico entra en shock. Para evitar que el cerebro colapse por la saturación de las señales de dolor, el organismo segrega endorfinas masivamente, se desconecta, busca desesperadamente apagar los interruptores. El mecanismo de defensa definitivo. Y parece que el texto sigue exactamente esta ruta médica, porque después de esa regurgitación frenética, el ritmo se desploma. Entramos en lo que el poema denomina una sedación existencial, donde la materia, cito de nuevo, ahora obedece al templo del olvido. Un contraste brutal con el vómito atómico de antes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Venimos de un ruido ensordecedor, de pura violencia, y caemos en un letargo total. Pues representa la llegada inexorable de la muerte térmica del universo. Ah, claro, el Big Freeze. Ese mismo. El estado de máximo equilibrio termodinámico donde ya no queda energía libre para realizar ningún trabajo, ni siquiera el trabajo de sufrir. Pero nuevamente, fíjate que el autor no lo trata como un fenómeno puramente físico, sino como una intervención clínica y teológica a la vez. ¿Teológica? Sí, porque la sedación existencial es el cese de toda resistencia. A lo largo de los eones, la materia ha luchado por mantenerse cohesionada, por mantener encendidas las estrellas, resistiendo la entropía. Pero al final, la fatiga gana. Es la rendición absoluta. Lo que me fascina, y a la vez te juro que me hiela la sangre, es el verbo que sigue. Dice que la materia ahora obedece. Una palabra cargadísima. Muchísimo. No dice que se disipa, no dice que se relaja o que descansa. Dice que obedece. Esa pérdida absoluta de voluntad es como si, tras administrarle una dosis letal de anestesia, el cosmos perdiera su libre albedrío físico. Tal cual. Las leyes de la gravedad o del electromagnetismo ya no importan para nada. La única ley que rige ahora es la de rendirse. Y el lugar ante el que se rinden es fundamental para entender el poema. No caen en un foso cualquiera, ni en un abismo azaroso. Caen ante el templo del olvido. Al introducir la palabra templo, el poema eleva la disolución de la materia a la categoría de rito sagrado. ¡Ostras! El olvido no es una mera ausencia de memoria o de materia. Se erige como la deidad suprema de este final de los tiempos. O sea, es como si el universo entero hubiera estado sufriendo todo este tiempo solo para prepararse para este momento de sumisión religiosa. Una peregrinación de dolor. Exacto. Se convierte la extinción en una liturgia. El acto de dejar de existir pasa a ser el único sacramento válido. Así es como el pesimismo cósmico alcanza su máxima expresión. Si el olvido es el templo, significa que la nada tiene una estructura, tiene una autoridad sobre aquello que alguna vez tuvo masa, calor o vida. La materia asume su papel de feligrés dócil frente al altar de la inexistencia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, si la materia inerte y las estrellas moribundas son los feligreses que se arrastran sedados hacia este templo del olvido, ¿qué pasa con los creadores originales? La gran pregunta. Claro, ¿qué ocurre con aquellos que en la cosmología tradicional de casi todas las culturas se sientan por encima de las estrellas? Los dioses. Y el poema no se acobarda ante esta pregunta, para nada. Nos entrega el clímax definitivo de la obra, una imagen que derrumba la última jerarquía posible. Es un final apoteósico. Sí, el texto afirma que en ese templo caen dioses necrotizados, que bajo la danza de la descomposición terminan sirviendo de elixir para una inexistencia que anhela seguir existiendo. Es el golpe de gracia a la soberbia del ser o de cualquier forma de trascendencia que podamos imaginar. Históricamente, la figura de la divinidad es el símbolo irreductible de lo eterno, lo que no está sujeto a la entropía, lo que no sangra, lo que no enferma. Lo inmutable. Eso es. Dios o los dioses son la antítesis de la descomposición biológica. Pero el poema los describe explícitamente como necrotizados. Y a ver, la necrosis, desde un punto de vista puramente clínico, es la muerte patológica de un conjunto de células o de un tejido dentro de un organismo que sigue vivo. Tejido podrido. Exacto. Es tejido muerto que se pudre mientras sigue pegado a algo.
Imaginar a las deidades supremas padeciendo gangrena, convertidas en mera carne podrida cayendo hacia el olvido en una macabra danza de la descomposición, es pisotear cualquier esperanza de salvación eterna. No hay escapatoria. Ninguna. O sea, no hay cielo al que ir si el propio cielo se está pudriendo. Y al igual que pasa con la materia, la caída de estos dioses necrotizados no es un fin pacífico ni digno. Su pudrición cumple una función utilitaria. Y aquí radica la idea central y diría yo la más compleja de toda la obra. Cuéntame. Todo ese jugo de materia regurgitada y de divinidades gangrenadas se convierte en un elixir, un tónico vital. Pero tengo que pararme aquí porque esta es la parte que lógicamente desafía la razón. El poema dice que este elixir de dioses muertos alimenta a una inexistencia que anhela seguir existiendo. Ajá. Y yo me pregunto, a ver, ¿cómo puede la inexistencia, es decir, la nada absoluta, anhelar algo? Si tienes un anhelo, si tienes un deseo o un hambre, por definición ya eres algo. Tienes agencia. ¿No es esto una contradicción filosófica masiva? O sea, ¿un error de lógica intencionado? Esto plantea una pregunta importante y nos lleva directamente al núcleo brillante de este texto. Sí, es una paradoja deliberada, y ahí reside su verdadero terror. Vale, me tranquiliza saber que está hecho aposta. Totalmente aposta. Tradicionalmente, la filosofía nos enseña a entender la nada como un estado pasivo. Es el telón de fondo negro sobre el cual se proyecta la película del ser. Claro, el lienzo en blanco, o en negro en este caso. Si no hay película, solo hay pantalla en negro, pasiva e inerte. Sin embargo, en Muerto Vivo, la nada abandona su pasividad, se convierte en un parásito activo. O sea, convierte la ausencia en un depredador. Exacto. La inexistencia aquí es una entidad voraz que necesita consumir lo que es para mantener su territorio de lo que no es. El autor le otorga voluntad a la nada. ¡Qué concepto más retorcido! El anhelo de seguir siendo inexistencia requiere esfuerzo. Si el universo simplemente desapareciera de golpe, la nada perdería su contraste, perdería su función. Para que este templo del olvido siga en pie, necesita el sacrificio continuo de la materia y de lo divino. Necesita combustible. Eso es. Necesita triturar el ser para beberse ese elixir y justificar su propia agencia parasitaria. Es alucinante. Para que la nada siga siendo nada, tiene que devorar incesantemente todo lo que existe. Si no entra materia descompuesta por la puerta de ese templo, la propia inexistencia se desvanece por falta de sustento. Una ironía macabra. Brutal. Y esto cierra el círculo del título de una manera magistral y francamente enfermiza. Muerto Vivo no se refería solo al universo biológico y enfermo de los primeros versos, ese cosmos que sangra. No, iba mucho más allá. Se refiere también a la nada misma. La muerte y el vacío están, de forma retorcida y paradójica, vivos y hambrientos. Y ese es el gran triunfo de la obra. Logra desmantelar sistemáticamente cada refugio intelectual que el ser humano ha construido para no enfrentarse al terror del vacío. Uno por uno. Empieza manchando el espacio exterior con fluidos corporales, obligándonos a mirar la biología más visceral allí donde buscábamos matemáticas puras y asépticas. Ajá. Luego, dota de sufrimiento infinito a las leyes de la termodinámica, haciendo que la entropía duela a nivel atómico. Y culmina arrastrando a los propios dioses al fango de la descomposición, revelando que todo este inmenso teatro de agonía solo sirve para alimentar a un monstruo abstracto, una nada que se niega a morir. Es de una contundencia espectacular. Lograr establecer una atmósfera tan asfixiante, un sentido de escala tan abrumador que va desde un glóbulo rojo hasta un dios todopoderoso, utilizando tan pocas líneas en la fuente original. Es pura ingeniería del pesimismo cosmológico. Una obra maestra del terror filosófico. Leer el universo no como nuestro hogar, ni siquiera como un lugar indiferente y frío, sino como un cadáver gigantesco palpitante que se devora a sí mismo para dar de comer al vacío, te cambia por completo la perspectiva al asomarnos a la noche estelar. Ya nunca miras las estrellas de la misma forma. Imposible. Destruye cualquier atisbo de antropocentrismo. Si las entidades que forjaron los pilares de la realidad acaban sirviendo de batido nutritivo para el olvido, la verdad es que nuestras ansiedades cotidianas parecen infinitésimamente ridículas. Es un golpe de humildad aplastante, sí. Transforma la contemplación de las estrellas en el avistamiento de un proceso digestivo a escala divina. Invita a asumir una cosmovisión fatalista, donde la resistencia es totalmente inútil frente a la majestuosidad putrefacta de un universo que solo obedece al olvido. Y bueno, habiendo desgranado las capas de este horror biológico y filosófico, resulta imposible no quedarse con una última astilla mental clavada.
Una reflexión inquietante que resuena en ese mismo éter entumecido del que hablábamos. A ver qué teoría nos traes. Pues mira, si asumimos la lógica interna de la paradoja final, donde esa gran inexistencia, esa entidad parasitaria que aguarda al final de todo, requiere indispensablemente de la carroña de los dioses y de la materia para mantener su estatus, es posible plantearse una duda monumental. Soy todo oídos. ¿Qué sucederá cuando la última estrella termine de regurgitarse a sí misma? ¿Qué pasará cuando el último dios necrotizado se disuelva por completo y ya no quede absolutamente nada que ofrendar en ese templo del olvido? Cuando se acabe el combustible. Exacto. Al quedarse sin el elixir de nuestra agonía, sin nada que consumir, ¿acaso esa inexistencia todopoderosa morirá también de inanición? ¿Y si la nada misma muere de hambre? ¿Fuerza eso a que algo nuevo y diferente nazca irremediablemente de sus cenizas? ¡Ostras! ¿Acaso no estamos ante un final estático, sino ante el bucle más espantoso concebible? Un látigo eterno e ineludible entre el ser y el no ser, donde el propio vacío necesita engendrar un cuerpo solo para poder tener el placer de devorarlo de nuevo una y otra vez. Es una hipótesis fascinante que corona perfectamente la densidad de este análisis, llevando la pesadilla de la obra hasta sus últimas y más extremas consecuencias termodinámicas y metafísicas. Darle una vuelta a eso te deja sin dormir. Desde luego. Ha sido una inmersión profunda, absolutamente fascinante y desoladora a partes iguales. Seguiremos explorando los misterios más intrincados que los textos tienen para ofrecer, pero de momento dejaremos que el eco monstruoso de esta visión cósmica se asiente lentamente en la oscuridad.